recordándonos que Él está con nosotros y que no se ha olvidado, porque su lluvia representa su bendición sobre nosotros, sobre la tierra, y Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. El domingo pasado iniciamos una serie titulada ¿En quién confías? La primera parte lleva como título Enemigos de la Fe. Estuvimos hablando acerca de la impaciencia y de cómo esta nos impide esperar en paz por las respuestas de Dios. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas y muchas veces nos hace salir del plan de Dios. Hoy voy a estar hablando, Dios mediante, acerca del temor y la duda, que son los dos enemigos que quedan, el temor y la duda. Vamos un momento a Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice así a partir del verso 25. Los discípulos corrieron a despertar a Jesús. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. En el 26 Jesús les responde, hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? Les respondió. Entonces se puso de pie, reprendió al viento y a las olas y a la tormenta y todo quedó en calma. Pasmados los discípulos se decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Ya al otro lado del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro. Vivían en el cementerio y eran tan peligrosos que nadie se atrevía a andar por aquella zona. Al ver a Jesús le gritaron, déjanos tranquilos, Hijo de Dios, todavía no es hora de que nos atormentes. Pero por aquellos alrededores andaba un hato de cerdos y los demonios le suplicaron a Jesús, si nos vas a echar fuera, déjanos entrar en aquel hato de cerdos. Está bien, le respondió Jesús, vayan. Y los demonios salieron de los hombres y entraron en aquellos cerdos. Estos se despeñaron desde un acantilado y se ahogaron en el lago. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo y se fueron a la ciudad a contar lo sucedido. Y la ciudad entera vino al encuentro de Jesús y le suplicaron que se fuera de aquellos lugares. El punto que vamos a estar tocando hoy es el temor. Y me llama la atención que en la Biblia aparece la palabra no temas 365 veces. Excepto para el año bisiesto, 365 días hay provisión de Dios para que tú no temas. Para que tú puedas caminar en confianza delante de Dios sabiendo que Él está contigo dentro de la barca para mandar a aquietar los vientos, para mandar a aquietar las tempestades, para mandar a callar a aquellos que atormentan a las ciudades. Fíjese que acá dice que eran tan peligrosos estos endemoniados que la gente no podía estar en esa área. Pero el Señor les dijo algo muy importante a los discípulos, hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? Jesús les está diciendo cuál es la raíz de que ustedes tengan tanto miedo en este momento, si ustedes saben que yo estoy con ustedes allí en la barca. ¿Por qué tanto miedo? Y fíjese que les dice hombres de poca fe, quiere decir de que el temor apaga tu fe. Es un enemigo de tu fe, así como lo es la impaciencia. El temor a lo incierto, a veces esa ansiedad de que no tenemos el control de una situación por la que estamos atravesando, una situación que te atormenta, que te despierta a medianoche, recordándote que ese problema todavía está allí, que esa circunstancia todavía está allí sin resolver. Pero el Señor le dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen?
Y hoy yo les hago esa pregunta: ¿qué está generando? ¿Qué está causando ese temor que tú estás teniendo hoy en día? Es importante que nosotros aprendamos a identificar la raíz del problema. No decir, bueno, yo tengo miedo y lo echo fuera. No, es importante descubrir la raíz de ese temor. Porque cuando tú puedes identificar la raíz del temor, tú vas a ir a esa raíz a reparar el problema que está generando tu temor. Es importante que cuando tú sientas temor, primeramente te tomes un minuto y digas, ya va. Hombres de poca fe, les dijo Jesús, ¿de dónde viene ese miedo? Ahí Jesús les está diciendo, investiguen, indaguen en su interior, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Por qué están teniendo miedo? Y era muy evidente, había una tormenta, había una tempestad que estaba amenazando inundar esa embarcación. Y usted puede decir, pero bueno, es obvio que ellos tenían miedo a la tormenta. Pero fíjese que Jesús les pregunta, ¿de dónde viene ese miedo? Y yo te pregunto esta mañana a ti, ¿de dónde viene ese miedo que está apagando tu fe? ¿A qué le estás teniendo miedo hoy? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te des cuenta dónde está siendo generado ese miedo, tú vas a ser capaz de entender, número uno, que ese es un área débil que tienes en tu carácter que necesitas fortalecer. Y número dos, una vez que tú identificas que ese es un área débil a fortalecer, tú inmediatamente vas, arreglas esa situación y ya el enemigo no va a tener cómo tocarte en esa área, porque ya lo que fue un problema ahora es un área fortalecida. ¿Sí me entienden? Entonces Jesús les dice, ¿de dónde viene tu miedo? ¿Por qué esa falta de fe, esa falta de confianza? ¿Por qué estás teniendo tan poca fe en esa situación que tú estás atravesando? Yo me imagino Jesús dentro de sí diría, pero si estos hombres me han visto, cómo el Señor, cómo el poder de Dios en mí ha sanado enfermos, ha resucitado muertos, han visto tantos milagros conmigo que saben que Dios está conmigo y todavía en medio de este problema no me creen. No tienen la confianza de saber que si ellos están conmigo, nada les va a pasar. Y así pasa con nosotros. A veces el temor hace que nuestra fe mengüe, que nuestra fe disminuya. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber de que Dios está en nuestra barca. Que no importa los vientos, lo fuerte que estén azotando tu situación. No importa si tú crees que el mundo se te viene encima, Jesús está en tu barca. Jesús está en tu barca y en cualquier momento el poder de Dios se va a levantar de esa barca y le va a decir a tu circunstancia, le va a decir a tu problema, cállense, aquíétense y vas a poder experimentar la paz de Dios. Pero tienes que creer que Él es Dios y que es capaz de hacer que ese problema, que esa circunstancia que tú estás atravesando, con solo una palabra de Dios, hay quietud, hay paz. Pero cuidado con el temor. Enemigo número 1, ¿cuál fue? La impaciencia. Enemigo número 2, el temor. Marcos capítulo 5. Verso 36. Dice de la siguiente manera: no temas, solo cree. Esto se lo dijo Jesús a Jairo en el momento que cuando él llega, ya había pasado lo de la mujer del flujo de sangre y Jesús iba a la casa de Jairo porque estaba enferma. Y sus sirvientes llegaron y le dijeron, ya no molestes más al maestro porque tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Y fíjese que aquí Jesús inmediatamente lo primero que le dice a Jairo es, no temas, no temas.
Porque ante una situación difícil, ¿qué es lo primero que hace nuestra vida? ¿Qué es lo primero que hace nuestra mente? Temer. Temer a lo incierto, temer a esa situación por la que estamos atravesando, temer a que no haya solución, temor a lo desconocido, temor a que pueda pasar algo, temor a que hay un punto final y no hay cambio de historia. Pero Jesús, ante algo tan definitivo como la muerte, le dijo a Jairo: no temas, tan solo cree. ¿Qué nos quiere decir el Señor con este relato? De que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible, algo tan definitivo como la muerte, como que ya es una sentencia irrevocable. Jesús le dijo a Jairo: no temas, solo cree y esta situación va a cambiar. Y de repente tú tienes un matrimonio fallido, de repente tienes unos hijos ya perdidos en los vicios. Quizás qué situación tú estás atravesando, niveles de ansiedad máximos, que tú crees que si no tomas una pastilla ya nada puede pasar. Quizás un diagnóstico médico que dice que ya estás desahuciado, pero hoy yo te repito las palabras de Jesús: no temas, tan solo cree, tan solo cree. No hay sentencia definitiva para los hijos de Dios. Satanás no tiene el poder de declarar nada definitivo en contra de tu vida, porque la última palabra siempre la tiene y la tendrá nuestro Dios. Siempre. Y así como el temor es el enemigo de la fe es el enemigo del temor. Cuando nosotros operamos y caminamos en fe, el temor no tiene lugar en nosotros. No tiene lugar. Porque el temor viene a paralizarte. El temor viene a decirte como que no hagas eso, o de repente es muy riesgoso. Quizás qué te está diciendo el temor a tu mente. Pero cuando tú entiendes de que ese temor es enemigo de tu fe, pero que tu fe es enemiga de ese temor, tú vas a permitir que esa fe se fortalezca dentro de ti, se levante y le diga al temor: nada tienes en mí, nada tienes en mí. Hay una escritura en el libro, en la segunda carta de Timoteo 1:7, un versículo sumamente conocido, que nosotros no lo sabemos de pe a pa. El Señor no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Es un verso muy conocido, yo creo que es uno de los primeros versículos que nos aprendemos. Y yo ayer meditando, ya tenía días meditando en esto, me resaltó la palabra poder. Y yo decía: Señor, nosotros nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, prestamos mucha atención a lo que no tenemos y desviamos la atención lo que realmente nosotros nos fue entregado. La gente se enfoca en el espíritu de temor, pero se olvida que hay un espíritu de poder, de amor y dominio propio que es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro ADN, y que de esa manera fuimos creados por Dios. Tú no fuiste creado para caminar en espíritu de temor. No fue tu diseño. Tú no fuiste creado para dar pasos en temor. Tú fuiste creado para caminar en poder, en amor y en una mente cabal. Ese fue tu diseño. Y nosotros vemos acá que Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha entregado ese espíritu que de repente te está atacando. No es tu herencia. No es lo que Dios ha destinado para ti. Dios, por el contrario, te creó con poder, te creó con amor y te creó con un espíritu de dominio propio, de mente cabal. Y déjame decirte que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu que lo genera un pensamiento, un trauma, algo lo genera, pero es un espíritu. Y como es un espíritu y usted tiene autoridad
sobre serpientes, escorpiones, y estos no te van a dañar. Tienes autoridad sobre el temor, y en la autoridad que el Señor te ha entregado, tú tienes dominio sobre ese temor, porque el Señor te entregó espíritu de poder. Diga, tengo espíritu de poder. Fui diseñado para caminar en un espíritu de poder. El poder me pertenece. El temor no forma parte de mi ADN, no forma parte de mi identidad. Yo soy y tengo un espíritu de poder. Y este poder, cuando yo lo busqué, viene de la palabra griega dunamis, que es nada más y nada menos que el poder de Dios. Dios te ha dado un espíritu lleno del poder de Dios. Y este dunamis significa ser capaz de producir un efecto fuerte, fortaleza, y no se refiere a nuestra fuerza o habilidad, sino a su poder obrando a través de nosotros. De esta palabra dunamis parten las palabras dinamita, que es un poder explosivo, y dinamismo. Dios nos ha dado la capacidad de permanecer firmes en la fe. Por eso es que el enemigo ataca tanto con temor, porque quiere distorsionar el diseño de poder que Dios puso sobre nosotros. Ese poder, cuando los discípulos estaban en el aposento, esperando la promesa del Espíritu Santo, cuando dice, y recibiréis poder, ese poder es el dunamis de Dios. Y cuando tú naciste de nuevo, que recibiste la promesa del Espíritu Santo, ese espíritu de poder vino sobre ti, está en ti, vive en ti, y tú puedes caminar en él. No puedes permitir que el temor apague tu diseño, que el temor apague tu identidad de espíritu de poder. No lo podemos permitir. El dunamis es el poder, fuerza y fortaleza de Dios obrando. Y pasa algo que si nosotros permitimos, no está mal sentir temor, y yo quiero que me malentienda, no está mal en algún momento sentir temor. Lo que está mal es que nosotros permitamos que ese temor se mantenga activo en nosotros de forma permanente. De que tú sientas temor ante alguna situación, que tengas insomnio, que estés enfrentando a algún gigante y que tú tranquilo, ay sí, tengo miedo, y no hagas algo en contra de eso. Nosotros no podemos permitir que el temor pernocte en nosotros, que se mantenga activo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el temor va a paralizar tu avance y tu destino y propósito en Dios. Porque el temor paraliza, el temor no te deja avanzar. El temor no te deja conquistar, no te lo permite. Y Dios nos ha dado, diga, Dios me ha dado el poder para superar cualquier obstáculo que Satanás coloque en mi camino. Dios te ha dado el poder para superar cualquier circunstancia que se levante en tu contra. Dios te diseñó con el poder, la habilidad, la autoridad para pararte firme ante cualquier circunstancia, para vencer y conquistar. Dios te dio poder para vencer y conquistar. Dios te dio poder para seguir adelante. Dios te dio poder para decirle a ese temor, tú no tienes dominio en mi espíritu, tú no tienes dominio en mi espíritu inmundo, porque yo estoy revestido del dunamis de Dios, yo estoy revestido del poder de Dios, y yo ahora rompo con tu poder sobre mí, yo rompo tu influencia sobre mí, porque Dios me ha dado espíritu de poder y de conquista. Mire, y no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema. ¿Quién que me diga acá o que me pueda decir, Dios no tiene el poder para solucionar esto? ¿Alguien me puede decir una cosa que Dios no tenga el poder de solucionar? No hay nada que Dios no pueda solucionar. Nada. Nada.
Y Jesús le dijo a los discípulos, no teman, a los discípulos no, le dijo a Jairo, no temas, tan solo cree. Y ese hombre caminó en el poder de Dios, porque tenía a Jesús al lado y su fe se transmitió a Jairo y él llegó a su casa seguro de que algo iba a pasar. Y tú tienes que caminar sabiendo, lleno de fe, sabiendo de que Jesús está a tu lado y de que algo va a pasar, de que algo va a acontecer, de que de repente tu presente no es el ideal, pero estás caminando con Jesús. Y cuando Jesús llegue al destino al que tú vas, a eso que está muerto, a eso que está sin vida, una sola palabra, Talita Kumi, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, y el Señor está caminando contigo, y cuando llegues allí con Él, el mismo Señor le va a decir a tu problema, a tu matrimonio, a tu circunstancia, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Pero no permitas que el temor apague tu fe. No permitas que el temor disminuya la fe de que Dios está obrando en tu situación a favor de tu vida. Yo no puedo permitir que lo que me rodea me quite la visión de lo que Dios está haciendo. Porque todos los días Dios está haciendo algo en ti. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo algo a favor de esa situación. Y cada día es un avance, cada día es una conquista, hasta que llegue el momento que digas, ¿qué pasó? ¿Cuándo cambió todo que ni cuenta me di? Pero ¿sabes por qué? Porque no caminamos en temor, sino que caminamos con el poder y el dunamis de Dios sobre nosotros, que es el poder capaz de cambiar cualquier circunstancia a nuestro favor. Mire lo mentiroso que es el diablo. El diablo nos hace a veces ver situaciones como que no hay esperanza, como que ya no hay nada que hacer y como que ya aquí se acabó. Punto y fin. Pero hoy le estamos tumbando el tarantín. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú vas a salir de esa puerta sabiendo de que tienes un espíritu de poder que es capaz de doblegar, de romper, de anular todo poder de temor que tenías sobre tu vida. Ya hoy tú tienes que saber que lo que tú tienes dentro de ti es más grande que la influencia del temor en ti. Lo que tú tienes, la naturaleza con la cual tú estás revestido, es mayor y es más poderoso que el espíritu de temor que quiere gobernar tus pensamientos, que quiere gobernar tu vida y te quiere paralizar. El espíritu que Dios puso en ti es más poderoso y es capaz de doblegar, de hacer correr a ese temor que te tiene paralizado. Gloria a Dios. Tú tienes la capacidad, el diseño de parte de Dios para salir victorioso de cualquier situación. De cualquier situación, aún perdiendo con Dios ganamos. Porque a veces tenemos que entender que el Señor dice que no ante ciertas cosas, pero aún perdiendo ganamos en el Señor. Porque para Él todo tiene un propósito. Todos sus planes son buenos, todos sus planes son perfectos. Aunque no nos parezca, aunque pensamos que de repente no es así, pero todos los planes que Él tiene para ti son perfectos, todos, porque todos te llevan a tu destino, que es tu propósito en Dios. Y debemos creer de que Dios nos ha dado la fuerza para pelear y salir victoriosos ante cualquier circunstancia que estemos atravesando. No permitas que el enemigo te tenga arrinconado pensando de que ya no puedes lograr lo que quieres lograr. Porque no es tu naturaleza, hermano. Tenemos naturaleza de victoriosos. Tenemos naturaleza de conquistadores. Por mis venas corre la misma sangre del mismo linaje de Abraham. Por mi sangre y por mi ADN corre la misma sangre de Jesús.
Por mi sangre corre la misma sangre, capacidad y ADN de Josué, de Caleb, de Isaías, de todos esos hombres que caminaron, vencieron, conquistaron, lograron derribar sus gigantes porque Dios estaba con ellos y Dios en esta mañana también está contigo. Y así como ellos derribaron sus gigantes, tú también, revestido del poder del dunamis de Dios, vas a derribar los obstáculos y los gigantes que el diablo te ha presentado. Pero no permitas que el temor apague tu fe. Cuando el temor gobierna nuestros pensamientos, afecta la fe, haciendo que ésta se marchite y nos limita y también magnifica nuestras debilidades, mientras que la fe nos ayuda a crecer, a desarrollarnos y a conquistar. Y todo es elecciones. ¿Qué voz voy a escuchar? ¿Qué voz voy a seguir? ¿A qué le voy a prestar atención? ¿Qué es lo que yo voy a permitir que tenga dominio sobre mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a permitir que se entrone dentro de mí? Vuelvo y repito, no es malo sentir temor en algún momento. Lo que no está bien es que yo permita que ese temor haga habitación en mí, domine mis pensamientos, apague mi fe y me paralice. Eso es lo que está mal y no podemos permitir que el diablo nos lleve a ese punto. Hay una escritura en el Salmo 27:1, muy conocido, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted ve acá que David no comienza este salmo declarando su temor y diciendo: ay, es que tengo mucho miedo, mis enemigos me están persiguiendo. Él lo comienza declarando su fe. Y él allí detectó que el único antídoto en contra de su temor, en contra de lo que estaba pasando, era confiar en Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Pero ¿qué pasa? Que hay poco depósito de la palabra de Dios en nosotros. Y ese es el problema, y por eso es que a veces el temor nos doblega, porque hay poco depósito de la palabra de Dios en nosotros. Porque cuando el temor viene y toca la puerta, esa palabra va a despertarse en nosotros y le va a decir a la situación: tranquilo, que el Señor está contigo. ¿De qué vas a tener miedo si el que te salvó y te sacó de lo más profundo del lodo aún está contigo? ¿Y de qué vas a temer? ¿Qué hay situación imposible para ese Dios que te sacó de donde tú estabas? ¿De qué te vas a atemorizar si el Señor es tu fortaleza, tu escudo, tu pronto auxilio en medio de tus tribulaciones? Él no te va a dejar ahogar. Él no te va a dejar sucumbir ante esa situación, mi hermano querido. No tengas miedo. No permitas que el enemigo te domine, apague tu fe a través del temor. Dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Si es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Mire qué tremendo este verso. Si es verdad, yo estoy en el mundo, pero yo no voy a actuar como actúan los demás para ganar las batallas, que yo sé cómo pelear en el Señor. ¿Cómo pelea el mundo sus batallas? Un psicólogo, no estoy diciendo que eso está mal, tomando somníferos, tomando tranquilizantes, recurriendo a la bebida, recurren a las drogas. Pero nosotros, mi hermano querido, como dice la palabra, nosotros no necesitamos de esas herramientas para ganar nuestras batallas. Porque si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Como dice la canción: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y cuando el temor venga,
Señor, si te tengo a ti, nada me falta. Señor, si te tengo a ti, aunque esté pasando por esta situación que me quiere doblegar, me puedo tambalear, pero no caeré. Me puedo de repente sacudir, pero no me van a destruir. Pablo lo dijo, él dijo, en estas situaciones nos han querido derrotar, pero no nos lograron destruir. Y el enemigo de repente te va a querer derrotar, pero no lo va a lograr. No va a lograr destruirte, porque Jesús está en tu barca. Jesús está montado en tu barca. Y cuando Jesús está montado en la barca, no hay tormenta que nos haga perecer. No hay. No hay. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Él es tu Shaddai. Él es tu Jireh, Él es tu sanador, tu Rafa. Él es tu escudo, Él es tu estandarte, Él es tu pronto auxilio en medio de cualquier situación adversa que puedas estar enfrentando. Él es la plenitud, el que llena todo en todo. No necesitamos pelear nuestras batallas como los demás, haciendo locuras, tomando decisiones equivocadas, permitiendo que la impaciencia nos haga tomar decisiones que nos saquen del propósito de Dios, o permitir que el temor nos paralice. No tenemos necesidad de actuar de esa manera para ganar nuestras batallas, porque nosotros tenemos al poderoso gigante. Nosotros tenemos en la mano, recuerde la prédica de qué tienes en tu mano. Tenemos la vara para hacer abrir los mares. Tenemos la vara capaz de hacer milagros, capaz de romper con las ataduras de las tinieblas, capaz de sacar agua de la peña. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El poder dunamis de Dios para crear, para hacer milagros, para caminar en libertad. Y no podemos ser esclavos del temor. No podemos ser esclavos del temor, porque somos hijos del Dios Altísimo, que tenemos en nuestras manos el poder latente de Dios para decirle al temor: shut up, cállate, no voy a escuchar tus mentiras. Cállate, no le voy a prestar atención a tu voz, porque mi Dios dice que puedo, y si mi Dios dice que puedo, lo voy a lograr. Voy a llegar a la meta, lo voy a tocar, lo voy a disfrutar, lo voy a abrazar, porque mi Dios es fiel. Mire, el temor desarma tu arsenal de guerra. El temor desarma tu armadura. Y si está tomando nota, anote eso. Y así como la semana pasada les dije que anotaran algo que ya no recuerdo, ahora vamos a agregar algo más que usted va a poner allí donde usted siempre mira. Y usted va a decir: el temor desarma mi arsenal de guerra. Para que cuando usted sienta temor, usted sepa cuál es la estrategia que el diablo quiere lograr, y es desarmarte. Y es hacer que tus armas espirituales poderosas en Dios, capaces de destruir toda fortaleza, pierdan su efecto. Porque lamentablemente en temor no obra la fe. En temor los demonios no huyen. En temor no podemos lograr que el poder milagroso de Dios se mueva en nosotros. No podemos. La fe y el temor son dos fuerzas que constantemente están peleando para tener dominio sobre nosotros. El temor se alimenta de malas noticias. El temor se alimenta de algún suceso que tú pasaste en tu niñez, algún accidente, algo, y te lo trae a memoria todo el tiempo. El temor, por ejemplo, personas que comiendo quizás les dio una indigestión muy fuerte, un principio de embolia, y por ahí entró el temor.
El temor se alimenta de lo que ven nuestros ojos, nuestros 5 sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que toco, lo que huelo. La fe se alimenta única y exclusivamente de la palabra de Dios. Y cuando yo alimento mi fe, estoy desarrollando el espíritu de poder en mí. Por eso tome la decisión de no escuchar a los emisarios de las tinieblas. No escuches las noticias que traigan temor a tu vida. Yo prefiero caminar ignorando muchas cosas, pero caminando en paz. Yo prefiero caminar tranquila que hablar lo que no tengo que hablar, que ver lo que no tengo que ver. Pero nosotros hasta este momento debemos dejar de alimentar al espíritu de temor y comenzar a alimentar el espíritu de poder que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque así como el temor es una fuerza espiritual que se alimenta, el espíritu de poder, la fe, también tiene su alimento y su fuente es la palabra de Dios. Yo estaba hablando el miércoles en el entrenamiento que estoy con el grupo de intercesión y estábamos hablando de la importancia de lo que es conocer las Escrituras, la importancia de lo que es comernos la palabra de Dios. Y yo les decía a ellos, ¿cuántos años tenemos en el Evangelio? 2, 3, 4, 5, 10 años, 20 años. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia completa durante esos años? ¿Cuántas veces? Si se supone que la palabra es lo que va a alimentar mi fe, si no la estoy comiendo diariamente, mi fe entonces está débil. Mi fe no tiene fuerza. Mi espíritu de poder está así como que medio debilucho, porque necesita los nutrimentos para empoderarse, para fortalecerse. Y esto no es religión. Dice la misma palabra que aquí nosotros encontramos la vida eterna. Aquí encontramos el refrigerio para nuestros huesos, la medicina para nuestro cuerpo. En esta bendita palabra encontramos la fuerza que necesitamos para superar cualquier situación. Cualquier pregunta, aquí está. Cualquier duda, aquí está. Pero a veces los afanes del día a día apagan el hambre de la palabra de Dios en nosotros. Y es algo que tenemos que recuperar. Porque te pregunto, alimentando ese temor, ¿a dónde te ha llevado? No me tienes que responder, es una pregunta retórica. ¿Dónde te ha llevado el temor que has tenido hasta hoy en día? ¿Has conquistado con el temor? ¿Has visto milagros con ese temor? ¿Has visto cambios a tu alrededor en tus circunstancias con ese temor? Si la respuesta es no, ¿para qué entonces seguirlo alimentando? Si Dios puso en mí un espíritu capaz de crear, de hacer milagros, de romper con ataduras, de extender el reino de Dios, allí es donde yo tengo que poner mi enfoque y eso es lo que tengo que alimentar todos los días. Deja de alimentar el espíritu de temor. Deja de estar todo el tiempo viendo y vamos a ver ahora que cómo va el dólar y usted ni compra dólares. O no se mueve con el dólar, sino que lo lee para que eso traiga temor a su vida. Hay gente que tiene que revisar todos los días cómo está el dólar por sus negocios X, Y, pero hay gente que lo ve para ver cómo va la economía. Y cuando ven, no, y leí que va a cerrar en 17 millones de bolívares. Esas son las proyecciones que hay y cómo vamos a hacer. Yo creo que hay que salir corriendo. ¿De qué es el alimento que estás consumiendo? Mire, en Instagram, en su feed o en lo que usted tiene allí, va a salir lo que usted más ve. Si usted ve muchas noticias, eso es lo que le va a salir. Ya en el mío, las cuentas de noticias que yo seguía ya ni aparecen.
Ahora parece comida, cosas fitness, zapatos, cosas de chistes, cosas cristianas que tengo de páginas que sigo, y eso es lo que me sale. Y a veces me dicen, ay, ¿te enteraste de que fulanito yo no sé qué? Y yo tengo que ir a la página para leer lo que me están diciendo, porque ya no me sale, porque ya yo me estoy alimentando de algo diferente. Ya en mi Instagram lo que sale es Elevation, Stephen Furtick, Jensen Franklin, Proverbs 31st Woman, me sale Aviva, es lo que me sale de comida, de postres. Pero ya yo no me alimento de malas noticias, ni siquiera voy a esas páginas, porque eso agita la ansiedad dentro de nosotros, agita la ansiedad. Si me envían videos que yo sé que no son, que son noticias malas, yo no los veo. Si me envían links, no, que en el 2022 se va a acabar el mundo y yo no sé qué, ¿para qué voy a abrir yo eso, hermano? Si yo necesito saber el futuro, mire, yo me voy para acá. Yo no necesito que una cuerda de locos me diga cuándo se va a acabar el mundo, porque yo aquí tengo la respuesta. No tenemos necesidad, mi hermano, de alimentar el temor. Hoy usted tome la decisión. Usted sabe cómo está alimentando ese temor que lo está persiguiendo. Usted lo sabe. Si es por las noticias, si es que usted habla constantemente con un amigo que lo que habla son malas noticias, que es una nubecita negra. Si tiene amigos que lo que hablan es, y viste por dónde va el dólar, y viste que fulanito de tal, y viste que este se fue, y viste que tal, y le ponen la cabeza a la gente de este tamaño. No alimentes el temor no te va a llevar a ninguna parte. El que te va a hacer prosperar, caminar en libertad, caminar en bonanza, caminar en prosperidad, se llama la fe. Y si la fe es lo que me va a plantar en la bendición de Dios, eso es lo que yo tengo que alimentar, eso es lo que yo tengo que fortalecer. Si la voz del temor en ti es mayor que la fe, estás alimentando más el temor que la fe. Yo sé cuando estoy alimentando y ejercitando mi fe, cuando la voz de la fe es mucho mayor y más alta que la voz del temor. Porque es que el temor siempre va a hablar, nunca te va a dejar de hablar, pero va a dejar de tener dominio sobre ti. Va a dejar de tener poder sobre ti. Mateo 8, bueno, ya eso lo leímos, es la misma historia, hombres de poca fe. ¿A qué viene tanto miedo? Es el mismo que leímos al principio, es el mismo. Vamos un momento al Salmo 23. Dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y me guía junto a arroyos tranquilos. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dice, aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como un invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. Mi copa rebosa de bendiciones. Tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida y después viviré en tu casa para siempre. Cuando el temor venga, usted tome el Salmo 23 y usted diga, aunque yo esté pasando por este momento oscuro en mi vida, Señor, yo sé que yo no estoy solo.
tú me llevas de la mano y tu vara y tu callado me infunden aliento, me fortalecen. Señor, tú eres mi pastor. Y aunque estoy viendo escasez, yo con mi boca hablo palabra de fe, creyendo y confesando que nada me faltará, de que tú me vas a llevar a donde están los verdes pastos. ¿Qué significa verdes pastos? Provisión, provisión, porque los verdes pastos es el alimento de las ovejas. Y el buen pastor, tu amado Señor, para quien tú eres la niña de sus ojos, te va a guiar al lugar de la provisión, pero tienes que desarrollar tu fe, tienes que escuchar su voz, tienes que seguir su voz, porque Él, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, te va a guiar al lugar de tu provisión, al lugar de tu sustento, al lugar de tu prosperidad. Pero si le estamos prestando atención a la voz del temor, cuando el buen pastor nos hable para direccionarnos a esos verdes pastos, no lo vamos a escuchar, no lo vamos a escuchar. Cuando el temor venga, háblale, háblale, dile: temor, tú no eres mi identidad, tú no eres quien me define. Temor, yo no soy tuyo, yo no soy un espíritu de temor, yo no camino en espíritu de temor, yo tengo espíritu de dunamis, espíritu de poder, y yo te digo que te calles, yo te digo enmudece, yo te digo vete de mi mente, vete de mi vida, vete de mis hijos, porque ya tú no tienes poder en mí, porque el poder lo tengo yo a través de la autoridad que el Señor ha puesto en mi vida. Mira, el temor habla. Usted no se quede callado, háblele de vuelta y recuérdele quién es usted en el Señor. Tercer enemigo, duda. Vamos un momento a Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Así es como define la persona de doble ánimo. Una persona que no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Aquí estamos viendo que la duda es vacilación o falta de determinación. Es estar sin caminos, sin recursos, en apuros y sin saber qué hacer. Tercer enemigo, duda. Número 1, la impaciencia, el temor y la duda. Aquí nosotros podemos ver que Santiago está hablando de una persona con una fe inmadura. Porque una persona que tiene una fe ya formada, tiene una seguridad para tomar decisiones y para caminar. Y aquí vemos que Santiago está diciendo que el que duda, dice el 7, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es decir, la duda te roba las bendiciones y los milagros de Dios. ¿Quién quiere la duda? Uy, yo no la quiero. Fuera, fuera. Me roba las bendiciones de Dios. Me roba los milagros de Dios. El verso 6 nos habla de un océano agitado. Fíjese que la duda se presenta en medio de océanos agitados, es decir, en medio de dificultades, en medio de mares tormentosos. ¿Qué voy a hacer? Esta situación que me está presionando, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Le creo a Dios? ¿Salgo corriendo? ¿Compro? ¿No compro? ¿Hago? ¿No hago? En cambio, la fe nos hace estables.
La fe nos hace pisar terreno firme y dice, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque es una persona que se ha alimentado y ha fortalecido el espíritu de poder, y el espíritu de poder siempre sabe qué hacer. Siempre sabe qué hacer. Doblemente, es una persona inestable que se aferra a dos opiniones, fe y temor. Y no podemos caminar en fe y aferrarnos al temor. No se puede. O caminas en uno o caminas en el otro. Suelta el temor, déjalo ir y comienza a caminar en fe. La fe es la que te va a llevar a conquistar. La fe es la que te va a llevar a alcanzar nuevos niveles en Dios que nunca antes te habías imaginado. Cosas que oído no oyó, que ojo no vio y que no han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Pero con duda, con impaciencia y con temor no las podemos conquistar. No las podemos conquistar. La duda, como dije, es una persona que vacila y tiene falta de determinación. Y aquí escribí, tener la habilidad de creer no es suficiente. Tener fe no es suficiente porque debemos actuar en esa habilidad, caminando consistentemente en lo que creo. Fe me va a llevar a generar una acción. La fe me hace creer, pero tengo que generar una acción que me haga valiente, que me haga conquistador, que me haga romper con los esquemas, que me haga hacer las cosas que Dios me está mandando a hacer. Y cuando el enemigo te hable, ¿cuántos saben que el diablo habla? Y habla bastante. No te pongas de acuerdo con él. No hagas alianzas con las tinieblas. ¿Qué es hacer una alianza con las tinieblas? Jairito, ven acá. Siéntate aquí. Hacer alianza con las tinieblas es esto. Ve que ese dolor de cabeza es un tumor que tenéis. Y si te vas a hacer el examen, te va a salir cáncer, ¿oíste? Entonces el creyente dice, Vértale, ya va que no veo bien. Este dolor de cabeza ya va que se me va la vista. Ya va. Yo creo que es un tumor. Eso es hacer alianza con las tinieblas. Mira, ya no cantéis más, ¿oíste? Porque vos no servís. Nunca vas a lograr lo que te determinaste. Eres un fracasado. Deja de ministrar. No sigáis adelante. Yo creo que es mejor que agarréis una pistola y te matéis. Porque vas a fracasar. Hacer alianza con las tinieblas es hacerle caso a esas voces malignas, satánicas que te quieren destruir. Porque Dios no habla así. ¿Sabe qué Dios dice? Hijo mío, sigue adelante. Porque a través de tu ministerio, gente está siendo libre. A través de tu voz, gente atribulada está teniendo paz. Yo te hice un tañedor. Yo te hice un adorador para que tú lleves a la gente a mi presencia. Búscame, sigue adelante. Eres un conquistador, eres un campeón. Tendrás éxito en todo lo que hagas. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Esa es la voz con la que yo me tengo que aliar, hermano. No con las voces diabólicas que vienen a hundirnos, que vienen a hacernos abortar el propósito de Dios. No hagas alianzas con las tinieblas. Cuando el diablo te diga que no puedes, cuando el diablo te diga que te vas a morir, cuando el diablo venga y te diga que tu futuro es negro, tú levántate y dile, yo no voy a hacer alianzas contigo porque mi futuro es brillante, porque mi futuro es glorioso, porque mi futuro está lleno de victoria, mi futuro está lleno de bendición. No dudes, no dudes.
Yo no sé, creo que sí lo anoté. Vamos a Mateo, capítulo 14. Aquí nosotros vemos un relato de cómo Jesús alimentó a 5,000. Pero en el verso 22 vemos que mientras Jesús despedía a la multitud, Jesús le pidió a los discípulos que subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de aguas agitadas. Diga, aguas agitadas. Ve que siempre que se presentan estos personajes, impaciencia, duda y temor, siempre es en aguas agitadas. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está en paz, estos tres personajes ni se aparecen. Pero cuando se empiezan a agitar las aguas, empiezan a asomar sus feas cabezas para hacernos robar y menguar y debilitar nuestra fe. Continuamos acá en el verso 24. Y luchando contra vientos contrarios. Fíjese que estaban en medio de aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. Luego dice, a las 3 de la mañana Jesús se les acercó, caminando sobre las aguas turbulentas. Mire lo que hace la fe. La fe no te hunde. La fe te hace caminar por encima de la circunstancia adversa. Te hace caminar por encima del obstáculo. Te hace caminar por encima del problema. Y Jesús dice acá, bueno, no Jesús, la palabra, dice, los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto, ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les gritó, calma, no tengan miedo, soy yo. El Señor le respondió a Pedro, no, Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Está bien, ven. Sin vacilar, fíjese aquí esta palabra, diga sin vacilar. ¿Qué leímos que era la duda? Que era vacilar, que era estar entre dos pensamientos, entre temor y fe, fe y temor. Y en ese momento Pedro no vaciló. Y dice que Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. La duda hunde tu fe. Fíjese que cuando Pedro estaba allí, le dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia allá. Y Jesús le dijo, ven, ven. Y él sin vacilar, es decir, sin duda, salió y comenzó a caminar. Y cuando empezó a ver la circunstancia, dejó de mirar a Jesús, dejó de mirar al autor y al consumador de la fe y comenzó a mirar las olas que le sobrepasaban encima, en las aguas agitadas. Dice que dudó y comenzó a hundirse. La fe no niega la circunstancia, pero la fe no le presta atención a los mares agitados. La fe ignora el tamaño de las olas, porque la fe no mira las olas, la fe no mira los mares agitados, la fe mira a Jesús. Y mientras tú mires a Jesús, no te vas a hundir. Mientras tú mires a Jesús, las olas van a querer pasarte por encima, pero tú no te vas a hundir porque tu mirada está fija en el autor y consumador de la fe. Y cuando tu mirada está puesta en Él, nada logrará hundirte. Nada logrará hundirte. Mire,
aquí nosotros vemos que Pedro dice que sin dudar, sin vacilar, salió de la barca. Pero yo me imagino el enemigo empezó a hablarle, el temor empezó a hablarle, la duda empezó a hablarle y a decirle, ¿viste cómo están las olas? Te vas a ahogar. ¿Viste? No vas a poder lograrlo. ¿Viste? No vas a lograr llegar a donde está Jesús. ¿Viste? Que esta circunstancia te va a ahogar. Este problema te va a vencer. Pero hay algo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero que usted se lleve esto en su corazón. Dice la Biblia que Jesús, el mismo Jesús dijo que el diablo era un mentiroso. Y de que todo lo que salía de su boca era mentira. Y que aún hablando verdad, era mentira. Así que todo lo que la voz de la duda, la voz del temor, la voz de la impaciencia te diga, es mentira. Aunque el mismo Satanás te esté citando la escritura, es mentira. Porque la distorsiona para manipularte. Y tú de ahora en adelante, cuando esas voces vengan a ti, tú te vas a levantar y vas a decir, ¿sabes qué, Satanás? Yo sé por la palabra de Dios que tú eres un mentiroso. Y que de repente, si es verdad, estoy viendo que las aguas están agitadas, que las olas están subiendo su nivel y los metros de repente son muchos, pero tú eres un mentiroso. Y si Dios me dijo que yo iba a llegar a donde Él estaba, tus voces no me van a hacer hundir, tu temor no me va a hacer hundir. Yo voy a llegar a donde está el Maestro, yo voy a seguir caminando sobre las aguas, porque no me voy a hundir, no me voy a negar. Las olas no me van a sobrepasar, porque Jesús me mandó a llamar. Y si Jesús te dijo que podías, si Jesús te dijo que tus hijos se iban a salvar, si Jesús te dijo que ibas a prosperar, si Jesús te dijo que ese matrimonio se iba a restaurar, el Señor te va a llevar hasta ese lugar de cumplimiento, porque Él está contigo. Y si Él te mandó a llamar, es porque vas a llegar y lo vas a lograr. Gloria a Dios. Tenemos que ignorar la duda. El temor amenaza nuestra estabilidad y abre duda y abre paso a la duda. Pero nosotros de ahora en adelante no caminaremos más en estos enemigos, sino que caminaremos en fe, caminaremos en poder, caminaremos en amor y caminaremos con una mente cabal, con una mente lúcida, que es lo que significa dominio propio. Tenemos un ADN de vencedores corriendo dentro de nuestras venas. En mi sangre no corre ADN de derrota, de miseria, de pobreza, de humillación, de miedo, de temor. No, Señor. Por mis venas corre la sangre que conquistó, la sangre que me hizo heredero y coheredero en Cristo Jesús, la sangre que me dice que ya yo no soy esclavo, sino que soy hijo, y de que ya el poder del pecado y de la muerte no tienen poder sobre mí, sino que ya yo no soy esclavo, sino que soy hijo. No podemos seguir caminando como esclavos. No sigas caminando como esclavo de la duda, del temor. Camina como hijo, camina como hijo, camina como hijo. Cuando tú permites que la duda y el temor te inunden, dejas de caminar como hijo y comienzas a caminar como esclavo. Pero hasta aquí, diga, hasta aquí. Hoy comienzo a caminar como hijo. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, mi Dios. Oh, gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Comience allí a hablar con el Señor. Gracias, mi Rey. Oh, te adoramos, mi Dios. Y hoy comenzamos a caminar en ese espíritu de poder que fue el que tú nos entregaste. No voy a caminar en algo a lo cual no fui diseñada. No voy a caminar en algo que es anormal en mí. Caminar fuera de tu diseño es caminar en lo anormal. Pero hoy, Señor, decidimos caminar en el dunamis de Dios, caminar en el espíritu de poder, caminar en el espíritu de fe, caminar en el espíritu de conquista. No más derrota, no más duda, no más incertidumbre, no más pensamientos de imposibilidad. De ahora en adelante, Señor, pensaremos como vencedores, pensaremos como conquistadores, soñaremos en grande, porque tenemos a un Dios que cumple sueños grandes, tenemos a un Dios que hace grandes milagros, tenemos a un Dios que hace de lo imposible posible. Y tú nos mandaste, Señor, a caminar sobre las aguas, sobre la turbulencia, y no para hundirnos en ella. Gracias, Señor, porque no caminaremos hundiéndonos en el mar, sino que caminaremos sobre la dificultad, caminaremos sobre las aguas agitadas, caminaremos sobre la circunstancia y llegaremos a nuestro destino, porque tú nos mandaste a llamar. Y tú nos has revestido con espíritu de poder, con espíritu de amor, con espíritu de dominio propio. Hoy rompemos el yugo del temor. Hoy rompemos el yugo del temor. Hoy le decimos a la voz de la duda, a la voz del temor, a la voz de la impaciencia, que enmudezcan, que se callen, que pierdan ya su poder y su en nosotros. Cállate duda, cállate temor, cállate impaciencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le digo al temor, vete. Yo le digo al insomnio, vete. Yo le digo a la impaciencia, vete. Yo le digo a la duda, vete. Fuera de las mentes, fuera de las vidas, fuera de los pensamientos. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hoy rompemos con la ligadura del temor, rompemos con la ligadura de la duda, rompemos con la ligadura de los enemigos de la fe y creemos que se despierta el espíritu de conquista, el espíritu de poder, el dunamis de Dios se despierta en nosotros. ¡Aleluya! Ya no somos esclavos del temor. Ya no caminaremos más como esclavos. Caminaremos como hijos, portadores de victoria. Portadores de victoria. Mi hermano, mi hermana, eres portador de victoria, eres portador de conquista, eres portador de la gloria chequina de Dios. ¡Vamos! Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo Vamos, cántalo, yo soy hijo de Dios. soy hijo de Dios.
hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. A la cuenta de 3 usted lo va a gritar para que lo escuche. La última paila del infierno. Yo soy hijo de Dios. Cuando usted le recuerda a Satanás que usted es hijo de Dios, usted le está dejando decir: tú no tienes poder sobre mí, tú no tienes dominio sobre mí. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y a la cuenta de 3 usted lo va a gritar bien alto. 1, 2, 3. Soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra de rompimiento, por esta palabra de libertad. Gracias por esta palabra tan oportuna en los tiempos que estamos viviendo. Yo te pido, Señor, que todos aquellos que escucharon a través de la radio, a través de las redes sociales, y nosotros que estamos aquí presentes, tomemos provecho de la revelación que hoy recibimos para crecer, para que nuestro entendimiento sea iluminado y para que no seamos presa del temor y de estos parásitos de las tinieblas. Señor, somos herederos y coherederos con Cristo. Y en ti, en tu pacto, tenemos bendición y tenemos el poder, el amor y una mente cabal. Y hoy te damos gracias porque tú reinas, Jesús, sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y has sometido todas las cosas, oh Señor, debajo tus pies. Y tú, Padre, has dado a Cristo como cabeza a la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que está acá y quiere recibir a Jesús, quiero invitarle a que venga al altar y hagamos una oración que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu vida. Si estás hoy aquí y no has aceptado a Cristo, si estás escuchando por la radio y todavía no has aceptado a Jesús, hoy es el día para decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón. Mi corazón ha estado invadido por el temor y por otras cosas, pero hoy quiero recibirte en mi corazón. Si estás escuchando y quieres hacer esta oración, repite conmigo y di: Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Señor, te doy gracias porque sé que no me desprecias, sino que me recibes para tu reino. De ahora en adelante, mi Dios se llama Jesucristo y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias por tu toque especial. A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano derecha y decir: gracias, Señor? El espíritu de agradecimiento al Padre. Gracias, Señor. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque estoy respirando. Gracias porque tengo para comer en este día.
Gracias porque tengo ropa para vestir. Dígale unos segunditos solamente. Dígale, gracias porque tengo paz en ti. Gracias porque en medio de la tormenta tú me has sostenido. Dígale, y me vas a seguir sosteniendo hasta que mi corazón deje de latir. Dígale, gracias, Señor. Aleluya, gracias. Cuando agradecemos, se desata un espíritu de libertad. Cuando agradecemos, nuestra mente se balancea y nuestro cerebro se resetea y se calma para que nosotros sigamos en la vida agradeciendo al Señor. Señor, te doy gracias por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa. Te doy gracias por la vida de todos los creyentes de esta congregación y de todos los que nos están escuchando. Gracias, Señor. Aunque mucha sea la adversidad, tú nos vas a dar la victoria. Porque en el valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros y nos sacas del otro lado en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su sillita por un minuto, ya nos vamos a casa. Luego de adorarle, estos minutos de adoración fueron grandiosos. Luego la palabra que nos edifica. Por eso usted no se desconecte de la adoración, de la palabra. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza cada día. No solamente los domingos cuando venga.